Buenas tardes, mi nombre es Mariana Rosco, soy estudiante del curso de Psicología Escolar, número de expediente HPS 171000-10B. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre un plan de intervención de un caso práctico en dificultades del aprendizaje, específicamente en el área de matemáticas y de lectoescritura. El caso se trata de una paciente femenina, una niña de 9 años, escolarizada en cuarto grado de educación primaria, con dificultades de aprendizaje. Estas dificultades están constatadas desde el primer grado de educación primaria, momento en el que empieza a ponerse en evidencia un retraso cada vez mayor en la lectura y las matemáticas en relación con sus compañeros. La niña, por más que intenta realizar cualquier operación, bien sea de lectoescritura o de matemática, se siente frustrada al saber que no puede realizarlo. Por esta razón, la docente del curso, y de acuerdo con la opinión de los padres, se decide referirla al equipo de orientación educativa y psicopedagogía del sector, ya que presenta, en diferencia de sus compañeros, un retraso que está causando frustración no solo a nivel educativo, sino también a nivel emocional, ya que ve que sus compañeros avanzan y el caso de ella es que no avanza. Como primer tema tenemos la amnesis, el contexto familiar de la niña. Es muy importante mirar el contexto familiar del menor cuando vamos a tratar un caso de dificultades del aprendizaje o cualquier caso que esté destinado a temas familiares, a temas educativos, o porque el menor dentro del aula de clases se comporta de una determinada forma. Bárbara es la menor de 3 hermanas con las que tiene buena relación, ya que las mayores la ayudan y la apoyan en las tareas escolares. Los padres están implicados en el proceso educativo, aunque en algunas entrevistas han mostrado la falta de expectativas, señalando una evolución muy lenta en el niño. Por lo general, la niña es atendida por sus hermanos y los padres llegan de trabajar en horas en las que la niña ya está durmiendo. Se siente desatendida a nivel emocional por parte de los padres, ya que en su caso particular solamente cuenta con sus hermanos y manifiesta o tiene la necesidad de que sus padres evalúen sus tareas o al menos las miren. En el contexto escolar, la docente nos proporciona los datos referidos al nivel de competencia curricular en las áreas de lengua y matemáticas, así como el estilo de aprendizaje que manifiesta la alumna. En el área del lenguaje su lectura es muy lenta, silabeante y titubeante, con errores frecuentes, sobre todo de emisiones, rotaciones e inversiones de letras. Esto ha causado que la niña, delante de sus compañeros, tenga una autoestima un poco baja y genere inseguridad. No le gusta leer frente a sus compañeros, ni le gusta ser elegida para pasar a la pizarra. Por ello, la velocidad lectora está muy disminuida, así como la comprensión, que resulta deficiente. Aunque sea parafraseando, la comprensión de su lectura es prácticamente nula. Dadas estas dificultades, muestra poco interés por la lectura y alta fatigabilidad. Cada vez que va a leer, tiene la necesidad de llorar, tiene la necesidad de llamar la atención y se siente bastante fatigada en el momento de la lectura. Le es inapetente leer, no hay nada que la motive a realizar esa acción. La escritura es aceptable en cuanto a aspectos formales, tamaño, calidad de las grafias, direccionalidad e inclinación. Presenta problemas semejantes a los lectores en la escritura espontánea y dictado. Los dictados tienen mucha deficiencia e invierte palabras como la Q y la P. La copia es adecuada, su lenguaje oral es pobre tanto a nivel de expresión, que es más deficitaria, como de comprensión. Utiliza un vocabulario sencillo, enunciados cortos y simples. Es capaz de resumir las ideas principales en argumentos poco complejos, aunque muestra dificultad en el razonamiento verbal. Extracción de ideas principales y secundarias complementando enunciados verbales. En el área lógico-matemática, conoce la serie numérica de forma oral hasta el 150 y 200. Sin embargo, hay números en los cuales intercala, como decir 118, 126, y va saltando la serie numérica. Aunque de forma escrita muestra alguna dificultad en la representación de los dígitos a partir de las centenas. En ocasiones confunde el 6 con el 9 y escribe el 3 o el 5 al revés. En cuanto al cálculo, maneja el algoritmo de la suma completamente y está consolidado la resta e iniciándose en el conocimiento de las tablas de multiplicar y su proceso. Muestra dificultades especialmente en la resta, llevando operaciones que no llega a comprender ni a asimilar. No sabe por qué lo hace.
cosa que la lleva de inmediato al llanto ya que genera alta frustración. Las dificultades de lenguaje y matemática enunciadas se traducen a la resolución de problemas. Si estos poseen enunciados sencillos e implican operaciones básicas, son resueltos de forma correcta, precisamente aclaraciones y explicaciones manipulativas e individualizadas. Si no se dan estas circunstancias, el estilo de aprendizaje y motivación por el aprendizaje, vía sensorial preferente, vista, agrupamiento, individualidad, modalidad cognitiva, reflexiva, tolerancia a la frustración, tiene una buena tolerancia a la frustración. Sin embargo, en momentos presentes con su familia, la frustración se hace presente y la tolerancia se hace muy baja. Se muestra deseosa de colaborar, demanda ayuda y acepta actividades de refuerzo. Su fatigabilidad es altísima, trabaja mejor en las primeras horas. En su historia clínica podemos evaluar que al concluir el primer grado de educación primaria fue evaluada por el equipo de psicopedagogos, obteniendo un CI de 85 y no se detectan alteraciones sensoriales ni de ningún otro orden. El diagnóstico que se puede dar a su historia clínica es que con los datos obtenidos a través de la docencia, la historia clínica previa, la observación conductual, el diagnóstico, este trastorno específico del desarrollo del aprendizaje escolar, especificando un trastorno en la lectura y un trastorno del cálculo. Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar constituyen un conjunto de problemas que interfieren significativamente en el rendimiento escolar, dificultando el adecuado progreso de la niña y la consecución de las metas marcadas en los distintos planos educativos. Las pautas para el diagnóstico fueron tomadas según criterios de DSM-5 y son existencia del deterioro clínicamente significativo del rendimiento escolar. El déficit debe ser específico en el sentido de que no sea explicable por un retraso mental o un déficit menores de la inteligencia general. Debido a que el cociente de inteligencia y el rendimiento escolar no son exactamente paralelos, esta distinción solo puede hacerse teniendo en cuenta los TEC de CI, los cuales fueron aplicados en el primer grado de la niña, y de rendimiento estandarizados aplicados de forma individual, que sean adecuados para la cultura y el sistema educativo del niño. La niña no presenta déficit mental ni retraso mental, simplemente presenta un trastorno del aprendizaje. El déficit debe ser precoz en el sentido de que debe haber estado presente desde el comienzo de la educación y no haber sido adquirido con posterioridad. Estuvo presente desde el comienzo de la educación. Deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar suficientemente las dificultades escolares. Por ejemplo, que el bajo rendimiento se deba directamente a un absentismo escolar prolongado. Y hemos constatado con la docente que la niña asiste frecuentemente a clases, sin enseñanzas en casa o una educación totalmente inadecuada. Sí presenta enseñanza en la casa, sin embargo manifiesta o demanda la presencia de sus padres junto a ella. Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar no pueden deberse directamente a déficits visuales o de audición no corregidos. La niña no presenta déficits visuales ni de audición. Dislexia. La dislexia forma parte de los trastornos escolares. La dislexia, por un lado, es el trastorno específico de la lectura y se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer las palabras, una lectura lenta e insegura y escasa de comprensión. Como lo habíamos manifestado en la primera parte, la niña presenta escasa comprensión de la lectura, es insegura aunque esté parafraseando. Ello no es debido a factores como la baja inteligencia o las deficiencias sensoriales significativas, sino que con frecuencia viene acompañada de otras alteraciones en la expresión escrita, las cuales presenta la niña, el cálculo o algún otro tipo de trastorno de comunicación. La discalculia está asociada con la dislexia. Es el trastorno específico del cálculo. Se caracteriza por una alteración específica de la capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, adición, sustracción, multiplicación, división y más que los conocimientos matemáticos más abstractos de álgebra geométrica. La niña presentaba trastornos en las restas, siendo estas muy difíciles para ella. La intervención. La intervención en las áreas, los objetivos generales, se queda perseguir con la tutora del curso, acompañar en las tareas escolares a la niña. Se hace un refuerzo abundante y contingente. Utilizar metodología multisensorial, agrupamientos flexibles, priorizando pequeños grupos y alterando con el trabajo individual.
Flexibilidad en los tiempos y en los niveles de exigencia. Ubicarla en las proximidades del profesor para llevar un mejor seguimiento. Apoyarse en materiales, instrumentos, recursos, potencias e intereses. Estructurar correcta y detalladamente la información para pautar su aprendizaje y realizar actividades de apoyo y refuerzo pedagógico, para consolidar los aprendizajes más deficitarios. Motivar y reforzar el logro cada vez que la niña realice una intervención en el aula, mejore en la lectura, ya no parafrasee tanto y tenga más seguridad. En cuanto a la lectoescritura, se trabajará presentando un déficit respecto al nivel que le corresponde por edad cronológica y el nivel educativo. Se trabajará la lectura desde la mecánica, con métodos analíticos, incluyendo actividades de discriminación visual. Los objetivos globales de la intervención serán discriminar formas gráficas y relacionarlas con el sonido correspondiente, leer de forma mecánica y comprensiva enunciados progresivamente más largos y complejos, analizar la información contenida en el texto oral y escrito, extraer la idea fundamental, reproducir correctamente el grafema correspondiente a cada fonema, incrementar el vocabulario cuantitativo y cualitativamente y mejorar la fluidez oral, para que la niña comience a tener seguridad y comience a elevar sus niveles de autoestima, mejorando así su trastorno de escolaridad. Las actividades programadas para estas habilidades son sopa de letras dado un sonido, buscar el grafema a partir de una tarjeta, copia con un modelo y después de memoria, componer, descomponer palabras a partir de tarjetas con sílabas, enunciadas oralmente, aprendizaje de textos orales sencillos, poemas, adivinanzas, chistes, retailas, jugar scrap, completar textos con palabras dadas, entre otros. En el área de matemáticas se pretende de manera global visualizar el problema y dotar a la niña de estrategias cognitivas que le faciliten el cálculo mental y el razonamiento visual, leer los problemas en voz alta, escuchar con mucha atención, utilizar estrategias didácticas como manzanas, frutas, dados, juegos, para comenzar a restar. A menudo las dificultades surgen debido a que una persona con discalculia no comprende bien los problemas de matemáticas. Dar ejemplos, intentar relacionar los problemas a situaciones de la vida real, proporcionar hojas de trabajo que no tengan autonomía visual, memorizar los hechos matemáticos. La repetición es muy importante, un ritmo o música para ayudar a la memorización, ya que se ha comprobado que la musicoterapia puede mejorar significativamente a aquellas personas que presentan dificultades con los cálculos. Algunas de las actividades que persiguen estos objetivos son realizar operaciones sencillas de manera gráfica, realizar operaciones con monedas, realizar operaciones encadenadas, comprensión de problemas con enunciados sencillos, entre otros. La evaluación se lleva a cabo a partir de los objetos diseñados por el niño. Será cualitativa y global. Se llevará a cabo en distintos momentos. Inicial, muy importante para determinar los conocimientos previos y evitar lagunas. Formativa, lo que nos permitirá resolver las dificultades sobre la marcha y ajustar las opciones educativas, así como sumativa para evaluar el grado de adquisición global de los objetivos propuestos. La evaluación se extenderá tanto a los procesos de aprendizaje en todas las variables relacionadas con el alumno, como en las enseñanzas, en todas las variables relacionadas con el profesor, el equipo docente y el equipo de psicoterapeutas. En la evaluación participarán el docente, la psicopedagoga, así como el apoyo, y se mantendrá informada a la familia de todo el proceso. Los procedimientos de evaluación que se utilizan son los siguientes: observación sistemática, escalas de observación, análisis de los productos y producciones, que serían cuadernos, textos escritos, producciones orales, verbales, producciones gráficas, intercambios orales en diálogos, entrevistas, cosas en común, pruebas específicas, objetivas, interpretación de datos, entre otros.